¿Cómo están, amigos? Excelente noche como cada semana, nuestro semanario habitual. Y bueno, le voy a dar tanto tiempo ahí tras el telón. Presento a esta honorable audiencia a una de las mentes más brillantes de la política mexicana y una de las mujeres más enteras y valientes que existen. Adriana Dávila, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Amigo, sí soy tu amiga y qué bonito se siente. Gracias, gracias querido Miguel por ¿Sabes? tantas flores. Sabes que es sincero, amiga, sabes que es Gracias, sincero. Mientras amigo. yo peleo aquí con mi gato, mira. Bueno, Que, yo acá traigo alrededor a mis 4 perros. no, bueno, y ni se ve de lo negro que es, mira. Sí, mira, hola hermoso. Es una bestia esta cosa. Es el bebé de la familia, pero sí soy el abuelo. Se la pasa todo el día dándome lata, a mí específicamente. Mira, ¿quieres? Soy el abuelo. ¡Déjame! Vamos con los temas, amiga. Vamos con los temas, querido Miguel. Oye, pues bienvenidos a toda la audiencia, gracias por sus mensajes. Han estado dándole seguimiento a este semanario que se transmite los lunes habitualmente, pero a veces van a ser los miércoles, pues que de repente nos caen cosas, digo, también traemos una vida muy ajetreada y mucha chamba, o a veces la inclemencia del tiempo. Déjenme decirles que en Oaxaca ahorita hay ciclón, estamos empezando la temporada de ciclones con uno muy bueno, esperemos que no deje tantos daños. Y lo malo es que siempre se forman en Oaxaca y terminan destrozando otros estados de la República y me da mucha pena por eso, amiga. Y va a ser lo mismo, se forma aquí y A ya. mí me da más pena que no haya dinero en ningún fondo de protección civil porque evidentemente eso tiene al país en descomposición. Ya sé que no es el tema que íbamos a tocar, No, pero pero nada sí. más de ver qué está pasando con la Ciudad de México en las inundaciones, ¿no? Desde el 87 gobierna el mismo grupo político y mira lo que tenemos, ¿no? Calles inundadas, coladeras tapadas, basura por todos lados. La policía tiene que rescatar a los adultos de sus vehículos, se echan a perder los vehículos, se lastiman los drenajes, en fin. Es una verdadera tristeza lo que pasa con estos gobiernos populistas que no entienden que el dinero también se debe ver, aunque no vaya enterrado bajo la tierra, que es el caso de los drenajes o el agua potable. Tienes razón, no es el tema, pero sí es el tema. Primero porque vamos a entrar a la temporada de huracanes, se declara a partir del 31 de mayo al 30 de noviembre, entonces estamos en la plena temporada de huracanes y tienes razón, no hay fondo y tenemos un país endeudado. 17.5 billones de dólares. Con Morena casi se duplicó la deuda. Cuando decían que no iban a endeudar al país, casi duplicaron la deuda que le entregaron. No, pero además tienen el descaro de decir que no es cierto, ¿no? O sea, No, sí. Mienten a todas luces. Y se montan en ese discurso para que la gente trate de no darse cuenta y abrir los ojos que realmente endeudaron al país y que si no hay para arreglar baches, no hay para arreglar semáforos, no hay para abastecer clínicas, no hay para dar más patrullas, armamento, pues menos va a haber para reparar casas como lo que ocurrió con Otis, porque al final de cuentas no los ayudaron, les fueron a regalar enseres domésticos que incluso ni siquiera le costó al gobierno mexicano, los dio el gobierno de China. Entonces, los del gobierno de China, pero también hacen un verdadero robo con recursos que no están vigilados, y cuando tú revisas que la presidenta municipal hoy, Avelina, se llevó la nota que no sabe dónde está, pero bueno, es de la que había pagado también, ¿te acuerdas que declaró cuando era diputada que le había dado un soborno a un juez? Y bueno, en fin, es una normalización de la corrupción y de la ineficiencia política que nos tiene, a mí me tiene completamente asombrada y preocupada porque no hay quien reaccione de eso, ¿no? No, y el populismo nos come y todo está basado en actos populistas, no en actos de gobierno, de un estadista, de algo planificado, de algo a largo tiempo. No, es un tema populista, se vive al día, tienes que hacer acciones mediáticas, tienes que tener adormecido al pueblo, tienes que darles migajas de comunicación, como agarrar un vuelo
privado en una aerolínea de Air Canada, ni siquiera mexicana porque no hay aviones, o sea, no hay vuelos de Mexicana, y despegar del Benito Juárez, no del AIFA, para llegar a una cumbre un día después. Sí. O sea, un día después, Adriana, o sea, le invitaron al G7 y llegó en la noche, cuando ya se iba Donald Trump. Que es importante además señalar que fue invitada especial y que el tema específico para el que ella iba era justamente esta conversación con el presidente de Estados Unidos por los temas que están lastimando la relación bilateral. Pero además, Miguel, lo triste y lo patético es ver que sí, ella va en un avión comercial, que sacan las fotos donde va con su lamparita prendida porque es muy estudiosa y lee durante el trayecto y el vuelo, pero atrás de ella sale un avión de la Marina, ¿no? Es decir, toda una faramalla para pagar vuelos comerciales, llegar tarde a una reunión, y que si bien yo debo reconocerte, o sea, el regreso de Donald Trump fue imprevisto, no solo cancela el tema con Claudia Sheinbaum, lo cierto es que la prioridad de una jefa de Estado en esta relación tan importante entre México y Estados Unidos tendría que ser la plática, una conversación en la que efectivamente está en riesgo toda esta población migrante y México tiene muchos riesgos de recibir una población migrante para la que no está preparado en este momento para recibir, Miguel, o sea, no estamos preparados como país para recibir a más población, sobre todo porque ha emigrado muchísima más gente derivado pues, de la circunstancia económica que tenemos en este país, ¿no? Impresionante. Y es la misma técnica que ocupaba López Obrador hasta que le empezaron a mentar la madre en los aviones y ya comenzó a hacer lo correcto, subirse a los aviones de la Fuerza Aérea. A ver cuánto le va a durar el gusto a Claudia Sheinbaum. Y sin duda es un error. Mira, ¿estaba invitada para una reunión con Donald Trump o estaba invitada al G7? Porque hay un tema que sí, a mí sí me brinca nada más. Ella llegó a las 5:27 de la tarde, que es a la hora que exactamente habían publicado el tuit de que se iba a regresar Donald Trump, pero en el tuit de la vocera dice que iba a cenar con los mandatarios y luego ya se regresaría a Estados Unidos. Así es. Cuando yo entiendo que va a cenar con los mandatarios, pues es que va a estar Claudia Sheinbaum. Exacto. Y ya estaba Claudia en Calgary, entonces no la invitaron a la cena. Digo, porque pues ahí hubiera aprovechado, lo saluda por lo menos 10 minutos, se toma una foto. O sea, yo creo que originalmente, sí, Donald Trump se fue y le canceló a otros mandatarios, pero yo no veo que realmente Claudia Sheinbaum haya sido invitada realmente. O sea, yo creo que la metieron a los paneles, a otras cuestiones del G7, pero no a la reunión del G7 como tal. Si no, hubiera estado en la cena. Es que partamos además, Miguel, de que el argumento que ella da para decir que se va a reunir con Donald Trump, cuando es justamente esta mala relación que tenemos ya como país con Estados Unidos, porque es evidente que traemos un populista del lado de Estados Unidos y una populista del lado de México. Sí. Entonces, ahora sí, reza un dicho, entre populistas te veas, ¿no? Somos los ciudadanos de ambos países las piñatas de dos personajes o de dos grupos políticos que gobiernan estos países, que usan cualquier elemento a su alcance para mantener fijas, firmes sus bases electorales. Pero lo que menos les importa a ambos presidentes de las naciones es resolver los problemas que tenemos y que son problemas de fondo, porque vale la pena señalar que en el caso concreto de México y la relación con Estados Unidos traemos un problema fuerte de migración y de seguridad pública. Son los dos temas, además de la relación comercial que está completamente dañada por el aumento de los aranceles de Donald Trump, pero también por la imprudencia de personajes como Gerardo Fernández Noroña, y otros tantos personajes que dicen cobren lo que se les antoje en el tema de las remesas. Y bajo ese esquema, pues no hay un plan específico del gobierno de México para decir, oigan, sobre el tema migratorio queremos identificar estas cosas con Estados Unidos. Sobre el tema comercial, nuestra prioridad es esta. Sobre el tema de seguridad, estas son las otras prioridades. Están respondiendo a los ataques del gobierno de Estados Unidos y entonces termina siendo el viaje a Canadá el pretexto perfecto para mostrar parte populista de un gobierno mexicano que si quisiera resolver esos problemas
Miguel, pues no va a Canadá, carajo, pueden encontrar todo en esta relación bilateral un respeto sobre las naciones y empezar a verse con mucha más seriedad en esta relación binacional. Pues mira, como sea, la verdad siempre sale, y lo peor de todo es que siempre queman al gobierno mexicano con, con con noticias que filtra la propia Casa Blanca días posteriores. O sea, termina uno enterándose de la verdad gracias a la prensa norteamericana que maliciosamente les filtra para romper los dichos que se dicen en México. Yo creo que van a esperar a que regrese Claudia, la van a administrar y luego le van a saltar los fregadazos. Así le han recetado siempre. Oye, pero ahorita que hablábamos de este populismo tan destructivo para la nación, y que además el público es el que me sorprende que permita tanto o que aplauda tanto, llegó el momento en que esto se revierte, Adriana, y me preocupa mucho que lo que antes aplaudía el ciudadano, hoy comienza a ser una preocupación porque ya llegaron hasta tu teléfono. Y hablo de estas leyes que se están generando en Puebla y en Campeche, y que son el antecedente de Claudia Sheinbaum sobre el control de lo que se dice en redes sociales. Así es. Atinadamente decía Carlos Loret a Broso que lo último que les falta ya es el cuarto poder, que es la comunicación. Y la comunicación no solamente son los medios masivos, esos ya los tienen, con pauta los controlan, o dándoles espacios a sus hijos, como en el Universal, pero... O chantajeándolos con la eliminación de las concesiones. Es correcto, es correcto. Pero, ¿cómo llegas al ciudadano? Pues a través del control de las redes y utilizando el pretexto de defender a los ciudadanos de agresiones entre ciudadanos. ¿Hasta dónde es factible que se pueda controlar esto? Y me da mucha risa porque en los códigos penales han desaparecido estos delitos de difamación, o sea, ya ahora te mientan la madre y te dicen, oye, eso ya no es un delito. Demándalo por daño moral u otras cosas, pero ya muchos delitos de estos que hacían que se mediaran entre pleitos de vecinos y de comadres, esos delitos desaparecieron en las fiscalías, pero me da risa porque sí los están entonces ahora recuperando para el control de redes sociales. ¿Qué opinas al respecto? Pero además de manera bastante, yo diría, desequilibrada. A ver, vamos a revisar caso por caso, Miguel. En el caso de Campeche, una gobernadora que dice que le va a poner una denuncia a un periodista que, por cierto, ya dejó de ejercer periodismo escrito, que fue director de un periódico muy importante en Campeche, el crítico, uno de los críticos más severos de Laida Sansores, ¿no? Y encuentran un portal y él hace comunicados y da sus críticas, y entonces lo denuncia porque según ella está incitando a la violencia contra ella, y entonces lo denuncia y una jueza le concede la denuncia a la gobernadora, y cuando viene todo este proceso le intentan nada más hasta quitar su casa porque ya lo sentenciaron a que pague, y que si no paga, pues está como garantía su casa. Entonces le van a quitar una casa de Infonavit. Ahorita vamos a hablar del tema de Infonavit, pero al señor a propósito de eso, le van a quitar una casa de Infonavit. O sea, imagínate que es un periodista que tiene más de 30 años en el ejercicio y que es terrible lo que está sucediendo. Bueno, si este fuera el caso, yo creo que en su momento todos los que ayudaron a López Obrador a llegar al gobierno federal, incluyendo a Laida Sansores, incluyendo Gerardo Fernández Noroña, pues bueno, estarían en una etapa verdaderamente complicada, porque si alguien sembró odio en las redes sociales, si alguien usó lenguaje poco correcto, altisonante, grosero, vulgar, barbaján, pues fueron las redes sociales en su momento con López Obrador y todos estos grupos que hacían este trabajo sucio en los programas y en los procesos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, porque Laida fue mi compañera senadora, del estilo que tenía para subirse a debatir, que no tenía nada que ver con la argumentación, sino con el histrionismo, y si alguien ofendía y usaba palabras de ofensa, pues eran ellos, ¿no? Y ahora resulta ser
que se sienten ofendidos porque se dan cuenta que hay un efecto boomerang que se les regresa y que ellos sembraron un estilo de crítica que que lamentablemente está ya descomponiendo como sociedad porque los mantiene básicamente en este estirilla floja. Y ese es el caso de Campeche. Ahora nos vamos al caso de Puebla y tenemos a un gobernador a través de dos personajes, una de ellas, Miguel, que para mí es la antítesis de lo que las mujeres tendríamos que hacer en el ejercicio político, una excomunicadora que usaba los medios de comunicación, la radio para ser específicos, para desde mentar madres, usar palabras barbajanas, cínicas, groseras, vulgares, soeces, no sé ni cómo decirlo, para dirigirse a su público con un programa de bromas que sobrepasaba completamente los límites éticos de la comunicación, ¿no? En cualquier sentido. Y esta señora es la que presenta, junto con otra, la ley para censurar a todos aquellos que dicen usen ofensas en las redes sociales, ¿no? Por Dios, y luego argumentan que esto es por el bien superior de la niñez, cuando son estos dos grupos que están fomentando con menores de edad otro tipo de prácticas que nada tienen que ver con su interés superior, cuando eliminaron programas que les podían ayudar a los pequeños, cuando están, yo diría, disminuyendo todo este proceso de la educación pública, Miguel, en donde los libros de texto están verdaderamente hechos una porquería, con todo respeto, porque quieren imponer mecanismos progres, en fin, todo este tipo de cosas, y resulta ser que ahora son los niños el pretexto porque los gobernantes como Armenta, este gobernador poblano, se siente ofendido, Olaida, se sienten ofendidos, de verdad es patético, pero el peor caso es que vamos, y perdón porque me haya alargado en mi explicación, pero el peor caso, Miguel, va para la ley que se está discutiendo todavía en la Cámara de Diputados y que tiene que ver también con este proyecto de censurar las redes sociales y que todavía no concluye este proceso. Vale la pena que no se nos olvide eso porque van para allá. La amenaza que le dan a los concesionarios para quitarles las señales o las concesiones que tienen, la amenaza que hay para las plataformas de las redes sociales porque todavía no cambia lo aprobado en el Senado de la República y la amenaza que hay para que efectivamente a los mexicanos ya no podamos hacer este tipo de críticas, ¿no? Yo en lo personal no soy muy afecta a usar palabras altisonantes en redes, soy muy mala hablada, pero nunca lo hago en público. La realidad es que estamos en un proceso verdaderamente triste, Miguel, verdaderamente triste, camino de veras a una autocracia que nadie está, o que muy pocos están viendo, ¿no? Es impresionante. Lo peor de todo es que sí lo ocupan como laboratorio, o sea, miden. La 4T nos enseñó con López Obrador que cuando trae intenciones lo que hace es operarla a través de gobiernos y luego las eleva a rango federal. Lo hizo muchísimas veces y en algunas se daba cuenta y arreculaba, lo modificaba, esperaba el momento y luego daba el garrazo. Pero sí, sin duda, si ves que de pronto en Puebla y Laida, además fíjate el perfil de los dos gobernadores, muy, pero muy, muy, muy cercanos a la 4T, gobernadores que sí no les importaría ni el Estado ni la investidura con tal de servir al propósito. Y que de pronto los veas aplicando esto, sí llama mucho la atención. Sin duda, a mí sí se me hace un precedente muy, muy, de mucho riesgo, porque además ahora van a tener ellos a los juzgadores a partir de septiembre. Y entonces, en cualquier otro estado, aunque no exista la ley, mira, lo elevan a rango federal o vas elevando tu denuncia y llegas a la Suprema Corte y lo único que van a decir es que se aplica una jurisprudencia porque lo mismo se aplicó en Campeche en la fecha tal y bolas al bote, papá. Entonces... O te tienes, que es el caso de este periodista. Exactamente, y que además él sí lo procesaron, lo ficharon, lo detuvieron como si hubieran detenido un criminal, cuando Campeche aparte tiene unos números impresionantes de descomposición por el tema de la inseguridad. Bueno, se les hace más fácil detener periodistas. Y sin duda van hacia allá. Yo lo advertí hace tiempo, bueno, yo y muchos lo advertimos, lo platicamos tú y yo varias veces, y en varios espacios lo decíamos. A ver,
va a llegar un momento en que la 4T ya no va a poder cumplir las esperanzas. O sea, va a estar limitadísimo de lana. O sea, le va a pasar lo que le pasó a Chávez en Venezuela. En Venezuela a Chávez le aplaudían. En Venezuela los desayunos escolares eran como las cajitas feliz de McDonald's. O sea, la gente estaba feliz con Hugo Chávez. Les llegaba juguete en el desayuno escolar. O sea, era impresionante. Había módulos de salud. No. Chávez les dio todo a las clases más necesitadas. De verdad estaban felices. Pero el problema es que el dinero no aguanta para todo el tiempo y llegó un momento en que Chávez ya no pudo aguantar esto y se vino en picada todo, programas sociales, asistencia, todo, y comenzaron a comer basura. ¿Qué va a pasar con México? México es un país muy bronco, no tiene primero, no es como Venezuela, que Venezuela, no quiero ser gandalla, pero no tiene ni nuestra población ni nuestra diversidad geográfica. México es varios países en un país. Y bueno, se ha enfrentado hasta entre el mismo país de lo diverso que es. México, de la única manera que iba a controlar protestas era empezando a establecer leyes. Y yo, desde que modificaron el Código Penal, desde que militarizaron la Guardia Nacional y le permitieron a los militares ahora suprimir protestas, pues ya lo vimos con el Foro Alicia. Desde ese momento que comenzaron con estas leyes te das cuenta hacia dónde iban. Y lo último que les iba a restar era cómo controlar las benditas redes sociales. Así es. También algo que nos enseñó López Obrador, y cierro con esto, fue en el pasado, que fue un error del PAN y del PRI, de una manera absurda, como siempre que me encuentro un priista, ex amigo mío, se lo digo y se lo recuerdo, nosotros financiamos a ellos. Nosotros los mantuvimos, nosotros los hicimos, nosotros creamos el monstruo porque teníamos una dependencia que se llamaba Sedesol. Y nuestros gobiernos, el PRI y el PAN, lo que hicieron fue tratar de mitigar la pobreza, el subdesarrollo, a través de programas, no de asistencia, a programas bien diseñados para que pudieras tener un repunte de esta pobreza extrema. ¿Hubo quienes se lo robaron? Sí. ¿Hubo quienes desviaron el empleo temporal y esos programas? Claro que sí. Y deberían de estar en la cárcel, no deberían de estar en Morena, como Eviel Pérez Magaña, el ex director de Sedesol. Y en cambio metieron a Rosario. Sí. Pero sí, el problema fue que ellos, los únicos que ocupaban los programas eran las organizaciones de oposición, porque cada vez que marchaban, les autorizaban programa. Así es. Cada vez que tomaban avenidas, les autorizaban programa. Y empezaron a dejar de llegar los programas de asistencia a las comunidades para entregárselos directamente a estos líderes que hoy son cada funcionario. Oye, sí, claro. Resulta que este era el líder del Frente Populista, y hoy es el funcionario. O sea, toda esa oposición de calle se convirtió en gobierno. Pero ellos no hicieron carrera administrativa, ellos lo que hicieron fue, a través del chantaje, chantaje social. Generar una riqueza. Sí. Y bueno, el problema lo vamos a tener porque no saben ellos administrar, no saben generar esa riqueza, lo hemos visto, o sea, se han acabado todo el dinero y el dinero no va a llegar. Y entonces, Adriana, lo único que van a tener es un garrote y una ley censura para el que quiera levantar la voz, incluyendo a los que hoy votan por Morena. Sí. De hecho, los primeros que van a salir a la calle a exigir van a ser a los que les quitaron los programas sociales y los acostumbraron a no trabajar. Y lo mismo pasó en Venezuela. También esa es otra de las estadísticas. Los primeros 4.5 millones de personas que abandonaron Venezuela para refugiarse en Estados Unidos y en México o en Brasil, eran los que estaban en los programas, eran los chavistas, los que estaban en el partido de Chávez, los que apoyaban, que eran parte de las estructuras, fueron los primeros. Y en Cuba, los primeros que abandonan
son los que están en el Partido Comunista. Entonces, sí. Oye, Miguel, y fíjate que hay un dato interesante en esto que platicas, porque finalmente cuando un programa, que además todos dicen, en contra de los programas sociales, no, señores, estamos en contra de que no haya reglas de operación. Yo he sido muy clara con eso y creo que la ambigüedad cuando planteamos un tema por el miedo popular a enfrentarte a la crítica social, no hablas con claridad, pues es un problema. Pero fíjate la respuesta que están dando algunos personajes a los gobernadores. Yo no he visto, lamentablemente, que haya salido alguien con toda claridad a la defensa específica de este periodista en Campeche, de la oposición campechana, a decir, oigan, esto está pasando y con toda la fuerza hagan esta defensa de este periodista, porque no es del periodista, es del hecho en su conjunto. Pero en el caso de Puebla, te voy a leer un parrafito que dio Miguel, que seguramente tú ya lo viste, del comunicado del Partido Acción Nacional, que es mi partido y que me duele muchísimo, porque fíjate este párrafo, dice, asimismo, reconocemos en el comunicado, la voluntad del gobernador Alejandro Armenta Mier al hacer el llamado a las y los integrantes de la legislatura para analizar en foros de consulta dicha reforma con el propósito de proteger los derechos humanos en beneficio de las y los poblanos. Señores del Partido Acción Nacional, que por cierto, uno de ellos fue legislador y la otra es legisladora federal, o sea, el presidente y la secretaria, y nada más hay que decirles un dato. Primero, señores, no pueden analizar en foros lo que ya aprobaron. Es decir, ya fue publicada por el gobierno de Puebla la modificación legal que hacen las diputadas morenistas, ya fue aprobada, ya la publicó el gobierno de Armenta. Entonces vas a hacer un foro a una ley publicada, ¿no? Segundo, la acaban de publicar. Lo que el gobernador debió haber hecho era vetarla, y lo que la oposición debió haber hecho era exigirle, porque esto que está pasando con el gobernador realmente es puro cuento, Miguel, no van a echarla para atrás, van a ser similares a los foros que se hacen en los parlamentos abiertos que sirven para maldita la cosa. ¿Por qué? Porque no, solo oyen, no escuchan absolutamente a nadie. Entonces es patético ver comunicados oficiales que terminan alabando a estos personajes, Miguel, o sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y luego se enojan con los que exigimos que eso no se haga, porque están hablando además a nombre de todos nosotros. Y perdón, y digo de todos nosotros porque los que pertenecemos al PAN, pues pareciera ser que estamos calladitos ante eso. No, señores, Armenta no tiene vergüenza con lo que está haciendo. Y no tienen vergüenza los gobernantes tipo Laida. Son de veras censuradores, autócratas, son gente autoritaria y esto nos va a afectar enormemente. Por eso damos risa a veces en ese sentido como oposición. Entonces, pues, por esto que todos están viendo en pantalla, es lo que realmente perjudica a la oposición, no que nosotros critiquemos dentro de la oposición. Esto que hacen de ponerse a los pies de los gobernadores es lo que parece que nos está dañando, es lo que nos está dañando como país ante la falta de una oposición seria. Ese es un comunicado oficial, querido Miguel. Y yo de verdad rechazo con toda la fuerza esto. Como muchos tweets que luego veo de mis compañeros que terminan alabando a Cienfuegos, por ejemplo, ¿no? Y que, no, o sea, son cosas increíbles que yo digo, carajo, pues ¿cómo demonios nos van a tomar en serio cuando nos tienen sumamente doblegados así? Qué delicado, amiga mía. No había visto el comunicado, te soy sincero. No había visto el comunicado. ¡Wow! Ahora sí se la bañaron en el pan, como dicen los chamacos. Revisa el cuarto, sí es el cuarto párrafo, ¿no? Es el cuarto párrafo. Ya lo leí. Mientras estabas, lo puse en pantalla y lo estaba leyendo. ¡Wow! 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 Bueno. El tercero, es el párrafo tercero. Sí, yo sí soy muy pelado. Yo sí te puedo decir que son demasiado inocentes. No voy a insultar, pero ahora que haga mi programa los voy a insultar como me acostumbro, pero oye, ni uno de primaria. A ver, son muy obvios, están buscando que el gobernador los apapache, si se sientan con ellos a que les dé algo, sí, o sea, qué miseria de oposición que manden estos mensajes, no de conciliación, no es un mensaje de conciliación o de
de ya ganamos algo. No, es un mensaje para decirle al gobernador, oye, estamos dispuestos a negociar contigo, ¿eh? Sí, sí. Esa es la verdad, esa es la interpretación de un mensaje así. El Sí. PAN aquí, y a ver, ok, los gobiernos locales, yo lo dije el otro día, que el problema, porque en el PRI nacional pasa lo mismo, ahorita Alito está haciendo una excelente defensa, ya desconocieron, ya impugnaron la validación, sí, y están haciendo lo correcto, ¿no? Pero cuando ves en los estados siguen todavía en los cacicazgos, pero obedeciendo a otros intereses, no al interés nacional. Y aquí como Así en es. el PAN veo lo mismo. Y entonces lo que te indica son dos cosas. Uno, el líder nacional no es líder nacional. Digo, no lo obedecen, ya lo vimos en la elección, salió a decir que no votaran y fueron todos los pinches gobernadores, presidentes y diputados a votar en la elección judicial. Ahí ya está Bueno, la cosa. sí. Y luego ves ahorita este movimiento del estatal, era para que el nacional me los regañara, bajaran el tuit y oye, con el gobierno no vamos a negociar de esa manera. Primero se desconoce la ley y luego hablamos. O sea, los foros deben de ser porque vamos a hacer una nueva ley. Sí, y por cierto, Miguel, se da en el marco de la visita del presidente nacional a Puebla. O sea, este comunicado se da en el marco de la visita nacional a Puebla, ¿no? Y entonces tienes a dos dirigentes aquí, pero tienes, bueno, tu estado es el mejor ejemplo de la diputada que tenemos allá, ¿no? Como persona no tengo nada que decir, como política tú sabes cuál es mi posición, pero es evidente, Miguel, que hay una complicidad de muchos servidores públicos. Estaba escuchando, por ejemplo, a un regidor en Baja California Sur que defiende al alcalde de La Paz, de La Paz, ahí mismo, es el regidor, el primer regidor del PAN. Bueno, lo defiende más que los morenistas. Entonces, es parte de lo que yo peleo, porque son los que tienen las representaciones institucionales. A mí me dicen, es que tú estás frustrada porque perdiste, porque no, señores, o sea, lo que me frustra no es no ser quien represente, lo que me frustra es que nos representan a todos los demás y entonces terminamos todos embarrados en ese proceso porque no hay una fortaleza que nos permita hacer una batalla contra el régimen, ¿no? Por más que queramos, ¿no? Entonces todo el mundo termina doblegándose a ver qué demonios de pedazo de pastel le toca en cada repartición que se hace, ¿no? Qué grave. No había visto el comunicado y bueno, no vamos a poder frenar las leyes censura si la oposición no está haciendo su trabajo. Necesitamos hacer no un programa, 20 programas, 100 programas. Urge de verdad que se presione a los partidos políticos, Adriana. Urge, urge. Yo apenas me eché un speech en uno de mis videos y bueno, ya sabrás, me escribieron 20,000 personas de la gran cúpula cuestionándome, ¿no? Y es que yo lo que insisto es que ya estuvo bueno, los partidos son entidades públicas que se mantienen con nuestros impuestos y al final de cuentas los ciudadanos sí tenemos derecho de decirles, oigan, van a hacer el trabajo de un partido de oposición o ya mejor entréguense directo y dejen de estar gastando las prerrogativas. Yo no estoy de acuerdo con el partido que formó Costa Naranjo, pero también cuando ves la oposición que tenemos, ¿hacia dónde envías a la gente que está enojada? Es que el problema es ese, o sea, los partidos que están para poder abrazar a una sociedad que no comulga con las ideas que tiene la 4T y una sociedad que le urge, que está en la orfandad y que le urge un liderazgo, ¿a dónde le envías? Sí, sí, estamos en el peor de los mundos. Estamos en el peor de los mundos, Miguel. Déjame decirte, yo me siento a veces como que vas en un camión, el conductor, lo decía con alguno de tus colegas, te lleva al precipicio, todos los que están en el viaje porque les dieron el lunch en la primera líneas del camión van gritando y diciéndole, sí, tú vas muy bien, estás muy bien, tú sigue conduciendo allá. Es más, hasta le aplauden y lo empujan para que sobre ese camino vaya sabiendo que vamos al precipicio, y los que vamos en la cola del camión que estamos viendo, ¡hey, abusado, te vas a caer! Oye, maneja derecho, ¿no? No tomes cuando manejes. Pues somos los culpables porque entonces voltean y te gritan, tú cállate, no, tú no debes decir nada, estás en contra de nosotros, ¿no? Pues no es así. No es así, entonces, porque vamos en el mismo camión todos, ¿no? No, bueno, eso es lo triste, eso es lo triste, lo frustrante. El PRI, me dicen, oye, ¿cómo es el PRI? Pues el PRI está haciendo muy buen show mediático,
para ver si logra convencer a la gente. El único problema es que es Alito. Alito, el que acá. ¿Quién le cree? Sí, acaba de modificar una ley para quedarse ahí otra vez, ¿no? Y Pero no solo eso, Miguel, le votó a Morena a favor de que no quitaran el fuero a Cuauhtémoc Blanco. O sea, estas son las cosas. Fueron los que le entregaron el ejército en las calles con la iniciativa de Yolanda de la Torre. O sea, son las cosas que cada conveniencia se va generando. Entonces, es muy, muy lamentable que ante el desastre del país que le creas a alguien que ya miente, ¿no? ¿Cómo creer? Exacto. ¿Cómo creer? Ese es el gran problema. ¿Hacia dónde? El problema es ese. Tenemos una carencia de liderazgos. Y lo he venido diciendo, a veces me dicen, oye, ¿que eres chairo? ¿Qué? No, pero es que la verdad sí se extraña en la oposición un Andrés Manuel. Y no un Andrés Manuel como el idiota que engañó a la gente, sino un Andrés Manuel con la fuerza que tuvo para obligar al Estado a inclusive cambiar leyes. Sí, porque, que tuviera causas genuinas, ¿no? Exacto, o sea, el problema de Andrés Manuel es que era un villano disfrazado de redentor, pero la fuerza que tuvo como opositor, yo no la veo en nadie ahorita. O sea, Andrés Manuel será el demonio que destruyó a México, pero era un hombre que se paraba frente al Estado, hacía una movilización y obligaba al Estado a sentarse con ellos, a negociar y entregaba al Estado condiciones. Hoy no hay ningún líder, lo único que ves es liderazgos que se hacen conferencias de prensa para quejarse. Bueno, hay una fuerza que son los poderes fácticos, Miguel, que están haciendo lo propio para adueñarse del gobierno, que eso es más grave todavía, pero en fin, ya será tema de otro programa. Sí, le acabas de dar, sí, bueno, sí, hay prueba superada. Después de Andrés Manuel, ¿qué podía ocurrir? Sí, solamente un poder fáctico de ese nivel podría. Así es. Wow, me acabas de tronar peor. No, sí, todavía tenía yo esperanza, me acabo de desvanecer. Oye, vamos a otros temas, porque ya me diste miedo. Eso sí, Ceres. No, y espérame, que estamos sufriendo en Oaxaca ahorita, nada más como margen de un minuto, te cuento rápido, porque queda en el anecdotario que te lo dije aquí, lo que está ocurriendo en el norte, se está reflejando en el sur, es decir, todos los cárteles se están dirigiendo al sur. La persecución de Sonora, Baja California, Sinaloa, todos se están refugiando desde Michoacán hasta Chiapas y Campeche, Tabasco, Veracruz, pero Oaxaca se está convirtiendo en un tema muy, muy delicado por el transísmico. Y además, Miguel, el reciente asesinato de la alcaldesa, que tendría que ser... Bueno, pero de la presidenta municipal en San Mateo Piñas, de esos hay uno diario, Adriana, uno diario. O sea, ayer quemaron 2 tiendas Oxxos en Juchitán, balacearon transporte público, hoy hay clases, no hay clases, suspendieron clases en toda una región en el Istmo por la violencia. O sea, no hay clases, o sea, estamos como en Sinaloa. Como en Tabasco, amigo. Como en Tabasco. Desde el sur. Ahí 9 de cada 10 tabasqueños se sienten que viven con inseguridad, y esos son los datos oficiales. Sí, claro. Son los datos del sentimiento ciudadano. Ya no es el pueblo, bueno, el que está diciendo, 9 de cada 10 dicen, yo no me siento seguro en mi estado. Está sucediendo lamentablemente en tu bello estado, querido Miguel, porque es hermoso, Oaxaca es hermoso. Hablando de poderes fácticos. Oye, no podemos dejar de platicar porque si no se va a caducar. La validez de la elección. Es impresionante lo que vimos en la sesión. O sea, consejeros reconociendo que hemos regresado al pasado. Sí. Una consejera que además por su edad jamás vivió esa temporada y dice ella, yo había escuchado, jamás lo había visto ni vivido, hoy lo estoy aprendiendo, lo está aprendiendo nuevamente, ¿no? Y bueno, 5 consejeros piden la no validación de la elección. Eso es muy fuerte, Adriana, la mitad del INE pidió que no se validara la elección. Pero cuando ves la postura de la presidenta del INE que se colonizó, porque eso lo dijimos, Miguel, o sea, nosotros planteamos desde hace ya mucho tiempo, varios periodistas o varios de que hacemos análisis, hemos planteado durante varios tiempo
cómo el Poder Judicial, cómo el INE sí se tocó. O sea, el INE sí se tocó desde el momento en el que permitieron que llegaran perfiles tipo Tadei a presidir el INE y que no hubiera, insisto, dentro de o sea, en la sesión donde se elige al comité evaluador, no hubiera una presencia de la oposición para decir esto está mal y de una vez desconocer a estos personajes, porque todo el mundo quiere quedar bien con el que llega. Entonces, cuando llega Tadei, pues llega con otros grupos que terminan alineándose completamente al oficialismo, y entonces la señora prácticamente dice, no les voy a permitir, ¿no? Ya olvídate del tema del porcentaje que votó, que es prácticamente nulo, olvídate ya de todo lo demás, ya las boletas planchadas ahí también las explicaron, casillas del 100% llenas, ¿no? Que es prácticamente imposible, votaron hasta los muertos que estaba revisándose. En fin, una serie de irregularidades. Lo reconoce el instituto que organizó la elección, o varios de los miembros, la mitad prácticamente, Miguel, y la otra mitad con las manos en la cintura no se quiere pelear con el oficialismo y terminan validando la elección que de por sí debería, y así lo pedimos nosotros, desconocerse. ¿Y eso qué implica, Miguel? Porque la nulidad de la elección lo que implicaría es que volvamos a ir a otra elección. Yo lo que digo es, no, señores, hay que desconocer el proceso por su origen, por sus circunstancias, y hay que hacer todo lo posible porque venga una contrarreforma. La invitación, Miguel, para los mexicanos debe ser a una contrarreforma de esa reforma que nos tiene a un poder judicial rendido a los pies del oficialismo. Oye, y cuando dices nosotros lo solicitamos, ¿te refieres a nada más el grupo de notables panistas o a tu partido? No, muchos panistas de calle y de pie como somos, porque no somos, no somos notables, que Pero, no nos notan, o sea, pero que nos hacen caso, ¿no? Estamos solicitando eso, porque lo hemos dicho, oye, por Dios, no se puede reconocer algo, o sea, no puedes decir solo, porque además no hubo estrategia inicial en todo este proceso, y por más que estemos gritando hoy, no informamos lo suficientemente a los mexicanos de lo que significaba. Y yo veo el esfuerzo, reitero, estimado Miguel, de muchas asociaciones civiles haciendo lo propio, ¿no? Dispersos y lo que quieras, pero haciendo un esfuerzo que no se han rendido, y se los reconozco, ¿no? Que siguen haciendo todo este tema. Por cierto, va un abrazo solidario a nuestra querida jueza Reina, con la que tuvimos tú y yo oportunidad de hacer un Zoom, recordarás, porque justamente pues se metieron a la casa, por lo menos 8 hombres armados a su casa, y amenazaron a su mamá. Es toda la información que tenemos, ya no tenemos más. Yo le mando un fuerte abrazo, pero es justamente lo que nos enfrentamos, un poder judicial prácticamente ahí establecido. Y en donde, curiosamente, tu paisano que hoy es presidente de la Suprema Corte electo, ¿no? Es rechazado por los grupos indígenas porque fueron usados por pretexto y porque, tú lo dijiste la otra vez, el señor es un indígena profesional, tú lo dijiste, que no es un luchador social por los derechos de los pueblos indígenas, que son cosas completamente distintas, Miguel. Pero va a recibir su constancia en mixteco. Sí. No, es que de plano el tema de... Pero ¿sabes cuál es el trasfondo real? A los indígenas los obligan. A ver, si hubo casillas, de estas casillas que en el INE decían consejeros, hubo casillas con 110% de participación, es decir, superaron el padrón. Estas ocurrieron en Oaxaca. Mientras teníamos en casillas donde no se paraba ni una mosca, menos de 1% de su participación, en Oaxaca teníamos casillas con filas, o sea, donde votaron las poblaciones completas. Sí. Pero no es porque convenzan a los indígenas. O sea, yo he caminado en yo me quedo en las comunidades infinidad de veces y platicas con la gente. Tengo muchos años trabajando en comunidades y mira, lo primero que te dicen los indígenas es que saben perfectamente que los están usando. O sea, empezando desde ahí, creen que somos pendejos, nos tienen aquí, sí, porque nos van a dar esto, pero sabemos perfectamente. Y bueno, no les queda otra, porque la verdad es que cuando tú volteas hacia las comunidades y
y ves en la miseria que viven, Sí. pues entonces sí es muy importante lo que les den, lo que les den. O sea, yo he llegado a comunidades, Adriana, donde he estado 10, 12 horas manejando en la sierra, donde no hay más que bosque, pues, y cuando ya llegas a una comunidad y por fin encuentras una cabañita de madera y no te venden más que 1 o 2 huevos porque si no se quedan sin comer. Sí. Este, Sí, sí, sí. Es un abuso de la pobreza, o sea, están abusando de una situación de vulnerabilidad de los grupos. exacto, entonces no van, Eh, no van porque estén convencidos, vestir con una toga, con un huipil en lugar de una toga, recibir la constancia en mixteco y todas esas cosas populistas, no son temas que convencen a los indígenas, realmente los indígenas los están llevando porque son esclavos del hambre. Esa es la realidad, o sea, pero el indígena sabe perfectamente y cuando ha habido brotes donde los indígenas agarran el machete y ponen un hasta aquí, pues por eso es que los han linchado y los han colgado y han ocurrido infinidad de cosas, o terminan, déjame decirte que esto es muy grave, terminan asociándose con el narco, y hay pueblos donde por asamblea determinan que van a sembrar o participar en el negocio durante 1 o 2 años. Así lo determinan, por acuerdo de asamblea. Y todas las tierras se ponen a disposición del narco y todos trabajan para el narco. Y cuidado, y entra una tanqueta militar porque todo el pueblo las neutraliza. O sea, yo he subido a palacios municipales y he encontrado a los soldados adentro de las cárceles municipales por acuerdo de asamblea. Y bueno, pues ese es el hambre, Adriana. Es además el abandono de hacer procesos de procesos de mejora y de bienestar, como ellos le llaman, porque ellos conciben el bienestar de una manera completamente distinta. Me refiero ellos, los morenistas, los que han aprovechado esas causas, porque los toman de pretexto, Miguel, jamás han sido sus causas, solo han sido pretextos. No, pero además eso no las van a resolver porque se les acaban las hormiguitas que tienen que ocupar. Las clientelas electorales, sí, lamentablemente. Y entonces eso resulta ser que ahora tú, Miguel, por decir estas cosas, o yo, es que son unos clasistas. Bueno, pues, nuestros orígenes no nos permitirían por ningún motivo serlo, ¿no? En principio, pero la verdad es que bajo ese esquema es verdaderamente peligroso la narrativa que ellos utilizan para poder usar de pretexto a todos estos grupos que están siendo abusados por sus vulnerabilidades. No, la verdad es que sí está peor la gente en las comunidades. Mira, sí es cierto, hay caminos, y lo de los caminos lo vendió López Obrador a nivel nacional, pero los caminos los hacía de por sí la gente. Lo único que te pedía era el cemento, y el cemento de por sí siempre fue un programa que existió. Sí, empleo temporal, que recuerden los programas de empleo temporal, sí. Y los caminos se hacen con tequio en Oaxaca desde hace 100, 200 años. O sea, no es una cosa que inventó López Obrador. Lo único que hicieron fue mandar youtubers de la mañanera a vender los caminos que en la primera lluvia se caen porque los hace el pueblo sin ingenieros, sin cimentaciones, sin cunetas de deslave. No, le echan cemento y lo hacen, se ven muy bonitos, pero en la primera lluvia se acabaron los caminos. Ahorita no se atreverían a hacer un video de esos porque la mitad de los caminos ya están destruidos, no existen, porque jamás se hicieron construcciones bien diseñadas, preparando los taluds, o sea, bueno, ni las dos autopistas, fíjate bien nada más lo que te voy a decir, las dos autopistas que estrenó López Obrador antes de irse, la del Istmo y la de Oaxaca, la de Puerto Escondido, ya desaparecieron. De 102 kilómetros, que es la de Puerto Escondido, 52 kilómetros están ya bajo tierra. Tienes que salirte, agarrar brechas. No funciona la mitad. Y bueno, no funciona tampoco el Tren Maya, y como no funciona el aeropuerto, como no funciona Dos Bocas, o sea, farmacia, no funciona. Desperdiciadero de dinero que no es suyo y que lo usan como patrimonio personal. El tema es grave. Sí. Yo me sumo a lo que acabas de decir. No se necesita invalidar la elección, sino lo que se necesita es una nueva reforma.
La propuesta del PRI viene por ahí, digo, no es venta del PRI ni me pagó el hito, pero estaba leyendo la del PRI y fíjate que me gusta porque dice, oiga, no venimos nosotros a invalidar o a oponernos, ¿eh? Lo que venimos es a que se haga una verdadera reforma judicial, porque esto, y entonces, bueno, dices, ya les cayó un poco el 20, cabrón, por lo menos. Pero vamos a ver qué hace el Tribunal Electoral, porque el INE ya sabemos cuál va a ser el resultado. No, el tribunal también les va a dar palo. Lo que sí. Bueno, pues si tenemos a 3 magistrados completamente ofrecidos, ya está muy. Felipe de la Mata ya está haciendo el dictamen ahorita, ¿no? O sea, pero fíjate qué complicado, y eso te iba a decir, qué complicado para el TRIFE la maroma después de que 5 consejeros expusieron las pruebas. O sea, ya no es tan fácil como cuando fue el dictamen de la federal con Xóchitl y Claudia. No, en esta, el tribunal tiene un obstáculo gigantesco. Los propios consejeros del INE reconocieron la mapachería, o sea, dieron como sí, evidenciaron entonces, hay pruebas. Ahora el TRIFE va a tener pruebas que el propio INE está entregando y entonces la maroma del TRIFE va a ser espectacular, de verdad. O sea, ahora sí los van a poner. Miguel, cuando se pierde la vergüenza, ya no les importa absolutamente nada. Entonces vas a ver a 3 magistrados al menos con la vergüenza completamente por los suelos. Les vale para 2 cosas. Son 3 magistrados que están cuidando sus propios beneficios personales. Son terribles magistrados. Bueno, Mónica, la titular del Tribunal Electoral, pues hasta la fecha no nos han dicho los resultados de la investigación que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera. Porque ni nos los van a decir. Sí, pero me da risa porque primero sí estaban muy bravos, en la mañanera presentaron, o sea, en la mañanera frente a López Obrador presentaron la investigación de la que hoy es la titular, en aquel entonces era consejera nada más, y era una investigación de su padre, ¿no? A su padre, su hermano y a ella. Pero ya forman parte de los personajes purificados. Qué casualidad que comienza a dar fallos en favor de la 4T y toda la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera desapareció. Así es, querido Miguel. Ay, bendito Oye, país. ¿y qué te para terminar el tema de las casas, querido Miguel? No. Usted tiene casa de Infonavit, usted es el invasor número 1 de las casas de Infonavit, usted quiere, ¿cómo se llama la señora Carlota? Sí, Carlota, ¿no? La viejita, sí. Ya no necesita usted una Carlota, es terrible lo que estoy diciendo, es sarcasmo, ¿no? Es real. Carlota, ¿no? Ya nada más necesita usted que el Infonavit se lo valide. Señor, si usted invadió una casa, no importa, pague usted una renta muy barata y quédese con la casa de otro. No, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Arrancó diciendo su discurso el titular, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó, o sea, aquí ya no puede ser el error de un funcionario. Él cuando comienza a presentar la nueva disposición dijo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se nos pidió que aquellos que estuvieran en posesiones de casas que no le pertenezcan no sean desalojados, se les proponga que se queden con ellas. La madre, o sea, por instrucciones de la presidenta. Yo cuando ya, o sea, regresé el video varias veces, pero dije, es que la parte es esta, o sea, son instrucciones de la presidenta, no de este idiota que se le ocurrió una estúpida idea, pero no, son instrucciones de la presidenta. ¿Sabes cuántos votos son los que van a conseguir con eso? Sí, claro, pero fíjate, bueno, de por sí son además sectores que ellos tienen ya a su merced, estimado Miguel, porque recuerda que ese es uno de los modos de operación, por ejemplo, en el Estado de México o en algunos otros lugares. A la propia presidenta le fue otorgada una casa en condiciones similares, ¿no? Ella sí hizo una casa así, sí. Bueno, recordarás el escándalo que se hizo cuando la secretaria de la Función Pública también fue evidenciada de que le habían regalado una casa, ¿recuerdas?
Bueno, está Irma Heréndira Sandoval. No sé si recuerdes, Miguel. Claro, sí. claro. Entonces, claro. bueno, pues todos esos temas están saliendo. Fíjate bien, en México hay una estimación de 600,000 viviendas abandonadas o que están ocupadas de manera irregular. El censo que hizo el Infonavit, según esto, ya hay más o menos 145,000 que están ellos revisando, 180 y tantas mil, perdón, que revisaron. Y entonces, pues dicen, vamos a intentar regularizarlas. ¿Pero qué hacen para regularizar? Cometen la normalización del delito. O sea, yo escribí un tuit antier sobre otro tema que decía, es que es increíble que lo ilícito lo hagan lícito, lo hagan legal. Pues aquí están haciendo exactamente lo mismo. Lo ilícito lo están haciendo lícito, legal, o sea, normalizan que alguien te robe, ¿no? El argumento que están dando, Miguel, también, porque es importante señalarlo, el argumento que están dando es que, no, espérense, no se referían a eso, se referían a las que son créditos que no están terminados de pagar. Pero entonces se le va a decir al que no terminó de pagar que pague una renta. Si alguien no terminó de pagar, Miguel, un crédito, pues no te puede pagar una renta, porque finalmente la mensualidad sería literalmente por el pago de una renta, ¿no? Ese se le llama reestructuración del crédito, son cosas completamente distintas. Y lo que están haciendo estos, pues es evidente cómo están lastimando de veras y cómo están creando una nueva clientela electoral. Fíjate que la verdad es que se ha vuelto un escándalo. Ayer la nana de los hijos de Obrador trató de calmar la cosa, le salió peor, pues como buena nana, nada más les dio biberón, pero la que tiene que responder es Claudia Sheinbaum, porque digo, el titular dijo por instrucciones de la presidenta. Ese es el primer punto. Este no es un tema de, sí, entendieron mal y va a salir con su babosada. No, ella dio instrucciones de que no se desalojen y se les proponga un sistema de quedarse con las casas. Sí. Lo peligroso de esto para mí es lo que acabas de decir, es alentar que puedes invadir y no va a pasar nada. Tu premio es te lo voy a dar. Claro. Qué lástima que no nos dijeron, yo hubiera invadido 50 casas sin bronca y mira, papaya. Esto que acabas de decir es de verdad, es el incentivo perverso, Miguel, porque tú lo dices de broma, pero ya estoy echándole un ojo a las casas de mis vecinos. Estamos hablando de 800,000 casas, fíjate, Miguel, estamos hablando de 800,000 casas del Infonavit según los datos que están en el INEGI. Y luego, el censo que hicieron con los servidores de la Nación, hablan de, yo te dije 180,000, son 168,000 en realidad, perdón, ofrezco disculpas por el dato equivocado, 168,000 el censo que hace el Infonavit, es decir, hay cerca de 500,000 o poquito más de 500,000 casas que no están censadas, ¿no? Entonces, si estuvieran vacías ahorita, ¿cuántos de estos grupos que se dedican justamente a la invasión, van a ir a revisarlas porque van a meter ahí a las familias en lo que arranca el programa? Sí, claro, entonces, y a cobrarles por lo menos 20,000, 30,000 pesos por esa posesión y el dineral que se van a hacer, porque ahora sí les pueden asegurar que la casa va a ser de ellos. Claro. Sí, sencillo, sí es un negociazo, no, de verdad. No, es una vergüenza que el Estado mexicano, bueno, concretamente que el gobierno federal esté haciendo eso. Ahora, ahí te va, porque comenzaron a defenderse, las maromas comenzaron defendiendo que no es propiedad privada, que es propiedad del Estado porque son créditos que todavía que están en hipoteca. Es decir, sí, que no se ha terminado de pagar. La casa le pertenece al Estado. El Infonavit es del Estado. La casa le pertenece al Estado. El Estado es el que se vio invadido y el Estado dice, bueno, se las dejo, pero tienen que comprarla, regularícense. El único problema es que el precedente que están dejando es que hoy es una casa, mañana puedo invadir una central eléctrica, pasado mañana puedo invadir los terrenos de Pemex. Digo, a ver, bajo el principio que están estableciendo y la jurisprudencia que van a mantener es de que el que invada una propiedad federal puede quedársela arreglándose con el dueño, que es el gobierno. O sea, oye, están permitiendo que no solamente invadas casas de Infonavit, o sea, el precedente jurídico, porque la ley es genérica. En este país, la ley no se aplica para unos sí y para otros no.
La ley es de carácter general. Y si tú aplicas un precedente de estos, lo vas a tener que aplicar para lo siguiente: una invasión de predios en playa, una invasión de predios con minas, una invasión de predios donde tienes patrimonio natural, parques naturales, no sé, de pronto comienzan a invadir propiedad federal y lo único que tienes que hacer es ampararte porque ya lo hicieron con las casas de Infonavit y tú puedes pedirle a la corte que te amparen bajo ese mismo principio y empezarte a quedar con bienes federales. Hay otro dato, Miguel, porque sí es importante nada más hacer la diferenciación. Cuando se habla de que son deudas que no están terminadas de pagar, habría que revisar cada caso, porque, a ver, ese dinero tampoco es del Estado. Y te voy a decir por qué no es. Porque el Infonavit, si usted tiene, que nos está viendo, si usted tiene un recibito de su pago de prestaciones por su empresa o los que tienen Infonavit, los que tienen, es porque tienen, a ustedes les van descontando. Es decir, se hace un fondo de vivienda, Miguel. Y el fondo de vivienda no es dinero público. El fondo de vivienda es dinero de los trabajadores. Y el fondo de vivienda es con lo que se construyen esas viviendas. Por tanto, no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores. Y por eso también están cambiando el mecanismo de la construcción. Por eso el gobierno ahora quiere ser constructor o va a ser constructor. Por eso tiene la regencia del dinero. Exacto, porque entonces sí pasa a ser propiedad del gobierno ese dinero. O sea, le están quitando a privados para hacer propiedad de dinero. No sé si me estoy explicando. Ojalá no, es correcto. Correctamente. Pero no es dinero público, es dinero privado. Porque el fondo ahí viene, sí hay una deuda, pero hay una deuda con una institución, con una empresa. Hay una deuda incluso con quien construye una casa, porque además déjame decirte, hay gente que compró hace mucho tiempo y cuyos réditos son evidentes, o sea, ya terminaron de pagar la vivienda, lo que están haciendo es pagar réditos impagables, ¿no? Que eso hubiera sido otra cosa. Entonces, nada más habría que diferenciarlo, lo cual no está peleado con lo que tú dices, que si se les antoja invadir lo que sea, van a querer legalizar lo que sea. Pues sí, porque digo, o sea, legalizas en un lado sí y en otro no, y eso no establece la ley, modifícala primero mientras me quedo en el predio. Así es. Sí, así es. Es que, o sea, hay gente que sí se dedica a eso, Adriana. Claro. Y todos los días se levanta. De hecho, uno de ellos que se dedicaba es hoy senador de Morena y antes fue gobernador de Oaxaca y generó un cartel que se llamaba cartel inmobiliario. Todos los días se levantaban para ver qué inmuebles estaban desocupados. Que no me extrañaría, fíjate bien, además fue el ex titular del Infonavit. No me extrañaría que este pedazo de animal le asesoró al nuevo con esta idea. Fíjate lo que hacía Alejandro Murat. Todos los días se levantaban y revisaban qué casas estaban abandonadas. Como gobernador, además de tu estado, se haber apañado quién sabe cuántas. Tenían las notarías y el registro público de la propiedad. Hoy está en la cárcel, en prisión, el director del registro público, porque ya llegó un momento en que se atascaron con el acopio de casas y algunos demandaron, lograron ganar y entró el escándalo y eso, al único que terminaron metieron al bote fue al director del registro público, pero ni los notarios. A la mente maestra la terminaron haciendo senador de Morena. Y mira, es lo que ahorita van a hacer con el Infonavit, o sea, me da risa porque esto ya lo vivimos en Oaxaca y le llaman cártel inmobiliario. Es una tragedia, Miguel, sí, es una tragedia. Impresionante. Yo creo que el requisito para ser de Morena es que llegues con una buena idea para delinquir y entonces te hacen senador. Sí, hemos cerrado. O hasta presidente de México. Hemos cerrado el camino, sin duda. Somos muy buenos, Adriana. Ay, Miguel, qué cosas. Fíjate que ayer dentro de la maroma, ya nomás para dato apantallador, no, es que ayer en las maromas también decían que Claudia Sheinbaum, bueno, a ver, la prescripción positiva por la que se hizo su casa Claudia Sheinbaum tiene 4 requisitos, que no tiene que ver con lo que están haciendo con el Infonavit. Fíjate cuáles son los requisitos que establecen el artículo 1151 del Código Civil Federal, para quedarte con una casa abandonada. O sea, sí establece, sí hay, 1, haber habitado el inmueble abandonado de entre 5 y 10 años. 2,
el proceso debe ser acompañado por un juez, que por cierto los van a tener ellos a partir de septiembre. 3, Todos. la prescripción debe ser pacífica, continua y pública, no a madrazos. Pues nomás te Pues posesionas. te digo, ya no necesitan a Carlota. No, exacto. Y cuarto, este es el interesante, el inmueble no debe tener un propietario legítimo. Ándele. No, pues no Bueno, lo tiene. pero No lo tiene. acuérdate que, No, que pero a ellos ver, las casas del Infonavit no la tienen porque no han terminado de pagar el crédito. Entonces cubren los 4 requisitos que establece el Código Civil Federal para la prescripción positiva. Son unos demonios. De verdad son unos demonios. delincuentes, son Porque delincuentes. lo único que les faltaba eran los jueces y los jueces los van a tener a partir de septiembre. Les van a No, mandar por paquetes esta casa. Es lo peor, o sea, esta cuarta transformación es una porquería. Perdóname, Miguel, pero Está muy fuerte. Y bueno, pues sí, sin duda, a temer por nuestras propiedades, sí, no hay que tenerlas abandonadas. Ocurrió en España, la gente tenía 2, 3 pisos, como le llaman en España, y un día llegaron a su casa y ya estaba habitado por alguien porque el gobierno los había metido. Y fíjate lo que dijo. Los ocupas. Así sí. es. Y fíjate lo que dijo el director del Infonavit ayer. Y al que salga con dueño, pues al dueño le vamos a pagar por aparte. Le sale barato. Sí, o sea, caro es para el país, barato ahora, es para él. Esto es lo que estamos viendo ayer por el escándalo, pero nos comió. La verdad es que yo iba a hacer video y ya no lo hice por meterme al tema de las movilizaciones en Estados Unidos, pero la semana pasada, ya nomás para cerrar en este tema, pasó inadvertido que Clara Brugada firmó expropiaciones por paquete en la Ciudad de México. Hay más de 50 predios que ya expropió Clara Brugada y con el argumento de que van a ser utilizados para la construcción de estas viviendas. O sea, ya está publicado el decreto, ya tenemos más de 50 propiedades expropiadas en la Ciudad de México la semana pasada. Esto está muy grueso, Adriana. Oye, y cuando no las encuentran, entonces extorsionan a los empresarios, como en Puebla, como el señor Armenta. Se nos olvidan los escándalos del señor. Ah, es correcto, sí, no los vamos a amenazar. Los tamales de chipilín en Palacio Nacional, y aquí lo de si no dan 2 hectáreas, yo encontraré quién de 3, ¿no? O sea. No tiene madre Armenta, la verdad. Qué impresión, qué impresión. Lo peor de todo es que termino en algo que me tiene preocupado. ¿Todo esto se podría vencer? Sí. Oye, troll, ¿ya no tenemos futuro? No, sí. Pero con la oposición que tenemos no va a ser posible. Lo único que nos queda es apretar a la oposición, hacer mecanismos en los que la oposición no le quede de otra, arrinconarla como ciudadanos y obligarlos. Porque de otra manera no la veo. Lo que tú decías, hagamos una nueva reforma, sí, pero necesitamos una legislación y para eso necesitamos una legislación donde tengamos personas enteras que no se van a estar vendiendo como yunes. O sea, sí empecemos a luchar, pero a luchar con un objetivo. Ganemos los congresos, tanto locales como el federal. Saquemos al ciudadano que de verdad tiene el valor de convencer a un electorado, no al que decidió la cúpula de un partido político. Saquemos a ese ciudadano que da consultas gratis, al maestro que siempre ayuda, a la enfermera que siempre está inyectando a todo mundo y que la quieren, y al sujeto que toda la vida arregla la vida de todos y todos lo aman. A ese mandémoslo. Necesitamos meter ciudadanos enteros, ya no a estos políticos que decide una cúpula, y vayamos por esos políticos probados que jamás nos fallaron, esos políticos que los mismos partidos los aislaron por miedo a ellos, y porque la verdad es que de pronto los políticos también de carrera se cansan de ver que la gente no quiere cambiar, no quiere participar, que nos está llevando el carajo. Últimamente he estado escuchando mucho de nuevo a Fernández Ceballos y ya tenía rato que no lo escuchaba, y la última columna que leí es muy buena y habla de esto, del tema de cómo es posible que tengamos una sociedad que esté permitiendo y que va a permitir el fin de esta nación si no participa. Y bueno, la verdad es que está muy fregona su columna.
creo que tenemos que ponernos las pilas de aquí al 27, Adriana. Sí, Miguel. Ya no se trata, y yo entiendo tu posición en el PAN, o sea, porque si tú hablas, se convierte en, está enojada porque no fue la presidenta. Sí, porque no ganó, sí. Y los grupos y todo, pero son unos pendejos porque lo primero que hacía antes, que ya no lo hace Alito, pero lo que hacía antes el PRI que gobernó tantos años, era la Operación Cicatriz. O sea, el presidente decía quién iba a ser, pero por aquí ya estaba en la Operación Cicatriz. Y el día que salía, se veías al que había aspirado, al que había perdido, con el ganador, y ahí los veías todos juntos, y todos juntos construían el proyecto de país. Nadie se iba por su lado, hasta que Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo hicieron su desmadre, pero, y mira dónde terminó, con López Obrador ganando. Así Pero es. la realidad es que la política debe de ser de conciliación y debemos de ir por los cuadros que pueden ganar. Si no, yo no le veo futuro. Todavía hay tiempo, sí. Y la única vía es que los ciudadanos presionen a los partidos políticos. Y no les va a quedar, porque mira, lo vimos en las dos elecciones anteriores. Los partidos fueron por los ciudadanos, pero los ciudadanos fueron muy ilusos creyendo que les iban a dar el respeto y el lugar que se merecen como ciudadanos. Hoy los ciudadanos deben de despertar y decir sí o sí. Me parece que Acosta Naranjo y su movimiento van a intentar algo convirtiéndose en partido. Sin embargo, no les queda otra más que aliarse. No les queda otra más que ser un grupo de ciudadanos que van a decir, oigan, si quieren que como ciudadanos participemos, nos necesitan aliar, nos llamamos así. El fin va a justificar los medios, siempre y cuando no estén pensando en ir solos, o sea, sería un final terrible, porque lo único que van a propiciar es voto hacia Morena. Pero si quieren de verdad tener una participación digna, van a tener que buscar una alianza con cualquiera de los partidos que estén. Pero recuerda que en su primera elección, según la ley, no pueden ir acompañados. Tienen que jugar para mantener un registro. Claro. Y lo único que van a hacer es dividir votos en el 2020. No es el 27. Lo dije desde el inicio, van a dividir. En fin, yo me quedo con los partidos que están. Tenemos que seguir insistiendo, aunque nos odien un poquito. Tengo esperanza que el PRI y el PAN finalmente se pongan las pilas. Los ciudadanos podemos hacer esa presión. Hay gente buena también en esos partidos. Ahí no todo es por ellos. Malo, hay gente buena. Por ellos. Oye, pues muy buen chisme, se nos fue muy rápido, amiga. Sí, mira, ya nos pasamos la hora rapidísimo. Pero sí le dimos bastante, sí metimos bastantes temitas. 4 temas hoy. Sí estuvimos ahora así como ping pong, me dio mucho gusto, me gustó hoy el programa, estuvo rico. Qué bueno, mi querido Miguel, es un gustazo verte en esta semana, nos vemos la próxima. Bueno, y esperemos que haya, después de lo que está pasando en Irán e Israel, yo espero que tengamos semana. Sí, por favor, qué feo eres. Sí. Después de ese tuit de Donald Trump, abandonen todos Teherán, y dices, no seas cabrón, hasta yo quería qué susto para el mundo, Sí, no, la crisis mundial está canija. Sí. Y lo que viene va a estar más duro, que es la economía. Pero bueno, tendremos mucho de qué hablar la próxima semana. Te mando un abrazo, amiga, te quiero. Un abrazo, amigo, también te quiero. Cuídate mucho y gracias a todos. Un gustazo verlos siempre. Gracias a todos por acompañarnos. Este es el diario de cada semana, el semanario de cada semana. Nos vemos en 8 días. Gracias a todos y a ti un abrazo, querida amiga. Te quiero. Adiós. Bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.